Bueno, al observar las manos que usamos todos los días para literalmente todo, es muy fácil pensar en ellas como simples herramientas, ¿verdad? O como mucho un lienzo estético. Pero vamos a ponernos la bata de dermatólogo por un segundo. Surge una pregunta que es fascinante. ¿Qué están revelando en silencio estos escudos naturales sobre nuestra salud interna? Porque sí, esas pequeñas láminas que protegen las yemas de los dedos son en realidad unos monitores de salud increíbles. Registran y exponen continuamente deficiencias nutricionales, toxicidad e incluso enfermedades graves muchísimo antes de que aparezca cualquier otro síntoma. Y a ver, para entender de qué magnitud clínica estamos hablando, fijémonos en este dato que es una locura. Resulta que un 10%, sí, un 10% de todas las consultas dermatológicas tienen que ver directamente con trastornos de las uñas. No hablamos de un problema estético sin más. Este volumen brutal de casos nos demuestra que estas estructuras son súper vulnerables y actúan como verdaderos chivatos de enfermedades. Es un número que deja clarísimo, desde el minuto uno, por qué esto es tan importante a nivel médico. Así que, bienvenidos a este análisis visual, una revisión clínica donde vamos a transformar puros datos médicos en una explicación súper clara y estructurada. Hoy vamos a entender la uña no solo como esa ventana diagnóstica hacia el interior del cuerpo humano, sino también como una estructura tremendamente vulnerable que sufre bastante con nuestra rutina moderna. Para no perdernos, este es el mapa de lo que vamos a ir viendo. Primero, las ventanas de la salud. Segundo, las señales de alerta médica. Tercero, el altísimo costo de las manicuras. Cuarto, hidratación y cuidado diario. Y terminaremos con el quinto, el rescate con biotina y aminoácidos. Arrancamos con la sección 1, Ventanas de la salud, entendiendo la uña como una estructura anatómica y química compleja. O sea, el primer paso aquí es dejar de ver la uña como algo puramente decorativo. Hay que empezar a apreciarla como lo que es. Una matriz biológica súper compleja que produce nuestra epidermis, que no para de crecer y que necesita un equilibrio químico exacto para no romperse. En dermatología clínica, todo lo que altera la uña se divide en dos mundos. Por un lado tenemos los factores endógenos, los que vienen de dentro, la genética, el propio envejecimiento, las infecciones sistémicas o enfermedades como la psoriasis, y por otro lado los exógenos, básicamente el asalto diario del entorno, los golpes y, claro, los químicos abrasivos que usamos. Entender esta división entre lo de dentro y lo de fuera es absolutamente crucial para descifrar qué nos están diciendo las manos. Pasamos a la sección 2, señales de alerta médica, esos cambios visuales que exigen una visita urgente al dermatólogo. Aquí nos ponemos serios porque entramos en un terreno clínico crítico. Cuando la uña cambia de forma, de color o de textura, muchas veces es el cuerpo gritando que hay una crisis interna grave. Hay 3 señales de alerta que son absolutas. Primero, la melanoniquia. Son esas bandas negras o pardas que aparecen en la lámina y que hay que revisar siempre, sin excusas, para descartar un melanoma. Luego tenemos la acropaquia, o dedos en palillo de tambor. Las puntas de los dedos se engrosan y se curvan de una forma súper anormal. Esto nos indica que falta oxígeno de forma crónica, casi siempre por problemas pulmonares o cardíacos muy serios. Y por último, la leuconiquia aparente, cuando la base de la uña se vuelve de un blanco opaco total, algo muy ligado a la cirrosis hepática o a la insuficiencia cardíaca. Para que veamos esto de forma más clara, comparemos 2 alteraciones que son literalmente opuestas. Por un lado está el pitting. Son como unas mini depresiones, como si alguien hubiera pinchado la uña con un alfiler. Esto tiene una relación enorme con enfermedades autoinmunes, como la psoriasis, que ataca y altera la matriz donde nace la uña. Y en el extremo totalmente opuesto está la coiloniquia. Aquí la uña se vuelve tan delgada que se hunde hacia adentro, cogiendo forma de cuchara. Es un clásico marcador de que nos faltan nutrientes internos, especialmente hierro, por culpa de la anemia. Vamos, son señales urgentes y clarísimas que el cuerpo manda desde dentro. Sección 3, el costo de las manicuras, la destrucción invisible que provocan las prácticas estéticas y los productos químicos. Bueno, ya hemos visto cómo se manifiestan los problemas internos, así que cambiemos de marcha y hablemos del asalto externo. Aquí es donde nuestras rutinas modernas chocan de frente con la biología. Pensemos en las uñas esculpidas o los esmaltes permanentes. Utilizan acrilatos y resinas que causan un adelgazamiento brutal e incluso hacen que la uña se despegue de la carne, lo que llamamos onicólisis. Y para quitar ese esmalte, usamos acetona, un disolvente orgánico muy agresivo que arrasa con el agua y la barrera de grasa natural de la uña, dejándola seca como el desierto. Pero ojo, lo peor de todo es quitarse la cutícula. La cutícula es nuestro sello natural contra bacterias. Al cortarla o usar hidróxidos fuertes para disolverla, rompemos esa barrera y dejamos la puerta abierta de par en par a infecciones superprofundas. Y claro, el resultado de todo este asalto químico constante tiene un nombre clínico muy concreto:
onicosquisis. Básicamente es cuando la uña se lamina o se abre en capas horizontales en la punta. Seguro que es una familiar porque es la queja estética número 1 en las consultas dermatológicas. Y la literatura médica es súper clara en esto. La culpa de que las uñas se abran en capas la tiene la manicura excesiva y sobre todo la acetona, que reseca tanto que literalmente fractura los enlaces de queratina por pura deshidratación. Vamos a la sección 4. Hidratación y cuidado diario. Hábitos dermatológicos para evitar que las uñas sufran y se vuelvan frágiles. A ver, sabiendo todo el daño que hace el entorno, la idea clínica no es prohibir absolutamente todo, sino aprender a mitigar el golpe. Y aquí el protagonista absoluto es el agua. El nivel de hidratación perfecto para una uña sana está exactamente entre el 16 y el 18%. Es un margen estrechísimo. Si baja de ahí, por culpa del frío o los disolventes, la uña pierde toda su flexibilidad y se vuelve quebradiza. Pero cuidado, si nos pasamos y retiene demasiada humedad, la matriz se ablanda en exceso y pierde toda su resistencia mecánica. Entonces, ¿cómo logramos mantener ese equilibrio mágico del 18%? La receta del dermatólogo es muy directa. Primero, hay que evitar ese ciclo de mojar y secar las manos constantemente. Esa expansión y contracción revienta la elasticidad de la lámina. Segundo, nada de agua ardiendo. El agua muy caliente disuelve las pocas grasas protectoras naturales que nos quedan. Tercero, guantes sí o sí para proteger las manos de lejías y detergentes domésticos. Y para rematar, hay que usar humectantes tópicos específicos que estén diseñados para penetrar de verdad y sellar la humedad en la propia placa de la uña. Llegamos a la sección 5, el rescate, biotina y aminoácidos, o cómo formular una respuesta clínica cuando las uñas ya están frágiles y distróficas. A veces, por mucho cuidado externo que tengamos, el daño ya está hecho. Nos encontramos con uñas frágiles sin saber muy bien por qué, porque el asalto ambiental ha sido demasiado fuerte. Ahí es cuando toca hacer un rescate clínico desde el interior hacia afuera. Pero para entenderlo, fijaos de qué está hecha realmente una uña. El 70% es una matriz de queratina dura. Acompañando a esto, tenemos el famoso 18% de agua, un importantísimo 8 a 10% de azufre, un pelín de lípidos y, ojo a esto, solo un 1% de calcio. A muchísima gente le vuela la cabeza descubrir que el calcio no es el principal responsable de la dureza. La verdadera resistencia mecánica la da esa queratina riquísima en azufre. Y claro, conociendo esta composición química, la suplementación cobra todo el sentido del mundo. Cuando necesitamos rescatar una matriz dañada, los dermatólogos recurren a la vitamina B7, conocida como biotina, y aminoácidos llenos de azufre, especialmente la cisteína. No estamos hablando de simples cosméticos orales, son verdaderos refuerzos metabólicos. El cuerpo los utiliza para fabricar y entrelazar esa estructura de queratina azufrada, devolviendo la fuerza y la integridad desde la mismísima raíz en la matriz ungueal. Así que, como hemos ido viendo a lo largo de este análisis, estas pequeñas placas de queratina no están ahí solo como adorno, son la frontera exacta entre nuestra biología interior y todo lo que nos ataca desde fuera. Si nos viramos las manos ahora mismo prestando atención a la hidratación, a si la cutícula está intacta o si vemos pequeños surcos o cambios de color, la pregunta es inevitable. ¿Qué historia clínica? ¿Qué secretos silenciosos están revelando estas ventanas sobre nuestra salud en este preciso instante? Es sin duda una reflexión fascinante para llevarnos con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.